Pues qué tal, muy buenas noches, aquí Robert Gregory of the Pines. El día de hoy vamos a tocar la segunda parte del tema de los abusos, específicamente siguiendo la línea, aprovechando el documental que hicieron sobre Marcial Maciel, el Lobo de Dios. Pues dije voy a aprovechar para empezar, para abrir este tema de los abusos, que yo sé que es un tema muy delicado, muy importante, pero más que nada es un tema que aleja a muchas personas de la iglesia y con razón. Entonces, ¿quién les habla? Yo, Robert Gregory de Pine, fui protestante cristiano evangélico protestante por más de 20 años de mi vida, y hace más o menos 3 años decidí entrar a la iglesia católica después de investigar qué es lo que creían, qué es lo que enseñaban, y pues creí que era verdad, ¿no? Creía que era verdad, y pues aquí andamos aprendiendo de la fe y compartiendo, ¿no? Viviendo la vida cristiana y compartiendo. Entonces, recordemos, estamos a septiembre de 2025 y hace un poco más de 15 días salió la serie de Lobo de Dios sobre Marcial Maciel, en donde cuentan todo lo que hizo esta persona, ¿no? Todos los abusos, y esto a través de entrevistas de las víctimas, ¿no? Entonces, en el video anterior de esta serie, pues hablé sobre pues mi reacción, ¿no? Mi reacción un poco visceral de qué es lo que vi, porque pues yo, siendo no católico, realmente pues ni me quise meter cuando salió todo este tema a la luz con más intensidad en 2010. La verdad no me quise meter, no investigué, no me enteré. Entonces, pues apenas estoy investigando, apenas me estoy documentando, apenas me estoy enterando, y como dije en el video pasado, pienso que todos los católicos debemos hacerlo, debemos saber qué es lo que pasó, por qué y cómo lo podemos hacer para que no vuelva a suceder, porque pues ciertamente la vida de Maciel no refleja el modelo de vida cristiana, ¿no? Entonces, en este capítulo, ¿qué vamos a hacer? La serie salió el 14 de agosto y los Legionarios de Cristo sacaron un comunicado en reacción a la serie. Hace unos días, estamos a jueves, lo sacaron según yo el viernes pasado, ¿no? Un comunicado de 2 páginas, de 2 cuartillas, reaccionando a la serie. Entonces, vamos a utilizar ese comunicado como para pues hablar de los legionarios, ¿no? Porque murió Maciel, pero se quedaron los legionarios, ¿no? Entonces vamos a hablar de los legionarios, que son los que se quedaron, ¿no? Eh, y, y bueno, yo en la descripción voy a poner un link a mi blog, donde van a poder ver pues todas las fuentes de donde voy sacando todo. Van a poder ver un link al comunicado también. Y bueno, acompáñenme sin más. Ahora, antes de hablar específicamente del contenido del comunicado, me pareció interesante pedirle a ChatGPT que hiciera un análisis semántico del comunicado, ¿no? O sea, tal cual yo quería saber, o sea, si había una forma de mapear como a grandes rasgos cuál era el tono o los temas de que se hablaban. Y por ejemplo, ChatGPT ubicó el tema del campo de sufrimiento y la víctima, ¿no? Entonces se utiliza palabras como víctimas, dolor, heridas, daño, desconcierto, vergüenza, malestar. Entonces, pues aquí es como los legionarios reconociendo el sufrimiento que causó todo esto, ¿no? Luego el campo de la culpa y el perdón, utilizaron palabras como perdón, errores, deficiencia, ceguera, omisión, nos retractamos. Ok, entonces pues aquí es reconocimiento explícito y responsabilizarse de lo que sucedió, ¿no? Luego el campo de la verdad y la justicia, ¿no? Utilizaron palabras como verdad, justicia, profética, denuncia, testimonios, transparencia, rendición de cuentas, ¿no? Como esto que ya nos lleva hacia adelante. Luego el campo de renovación y esperanza. Palabras como conversión, renovación, transformación, proceso, camino, formación, ¿no? Entonces igual, viendo hacia adelante. Entonces, también la inteligencia artificial me hizo un análisis del sentimiento, ¿no? Igual de las palabras, ubicó que el 60% del vocabulario que se usó apunta al dolor y la culpa, ¿no? Y el 40% apunta a la esperanza, reparación y verdad, ¿no? Lo que nos lleva hacia adelante. Entonces, pues así, con este mero análisis que hacemos semántico del texto,
pues podemos ver un arrepentimiento, un reconocimiento de lo que sucedió, un arrepentimiento y pues, ok, no nos quedamos ahí, ¿qué vamos a hacer? Ok, entonces, antes igual de entrar al comunicado, me gustaría hablar del impacto que los abusos de Maciel tuvieron en los legionarios, ¿no? Ya no en toda la iglesia, pero en los legionarios específicamente. De 2010 a 2014, depende de las fuentes, ¿no? Pero se reportan que en 2011, 42 sacerdotes dejaron la congregación. 42. Entre 2012 y 2013 se salieron 94 miembros adicionales, ¿no? Primero en 2011, 42. Luego 2012 y 2013, 94. ¿Ok? Y en las consagradas se salieron 156, alrededor de 156, y algunas notas hablan de hasta 300, ¿no? Para 2012. Y también se cerró el noviciado de Dublín, por ejemplo, ¿no? Por caída de vocaciones, ¿no? Ya nadie quería ser legionario, pues tuvieron que cerrar el edificio, cerrar el noviciado. Entonces, pues esto obviamente tuvo un gran impacto en la fe, en la vocación y en la identificación que todas estas personas tenían con la orden, con los legionarios. ¿Ok? Entonces, pues vamos ahora sí con el comunicado. Si leen el primer párrafo, que tal cual voy a leer, yo pienso que todo el documento se entiende con este primer párrafo y van a estar de acuerdo conmigo, ¿no? Dice: los legionarios de Cristo expresamos nuestra profunda solidaridad y cercanía con las víctimas de los abusos cometidos por el padre Marcial Maciel, a la vez que les expresamos nuestro reconocimiento por su valentía para denunciar estos hechos y hacer posible el proceso de conversión y renovación que seguimos recorriendo. Y esto es algo que pues voy a estar resaltando, ¿no? Es tal cual. Pues me pareció bueno que reconocieran, hey, gracias por su valentía, porque no es difícil salir a la luz y decir me abusaron, ¿no? Y sabiendo que van a haber voces en contra, van a decir no es cierto, estás exagerando o estás mintiendo por X o Y razón. Entonces se requirió valentía, ¿no? Y entonces estas denuncias provocaron un proceso de conversión interna que sí, yo revisando. Ahora, este es un video documental, ¿no? Documental en base tal cual a los documentos que se pueden encontrar en línea de los legionarios en su mayoría y otros del Vaticano, ¿no? Entonces, bueno, continúo. Reconocemos el inmenso dolor y gravedad de las heridas que este oscuro capítulo ha dejado en muchas vidas y continuaremos en nuestro esfuerzo de escuchar, acompañar y reparar los daños causados. ¿Ok? Entonces, profunda solidaridad y cercanía con las víctimas, expresan su reconocimiento y valentía a los que denunciaron y nos cuentan de este camino de conversión y renovación en el que están, ¿no? Reconocen el dolor de la gravedad de este asunto y dicen, continuaremos pues reparando los daños. Ok. Y entonces luego el comunicado hace una especie de recorrido histórico de los hechos y de las comunicaciones, o sea, qué pasó y qué se dijo, quién vino, quién fue. Entonces, por ejemplo, reiteran, porque algo importante es que pues esta serie salió en agosto de 2025, pero pues recordemos que estos hechos salieron a la luz en 2010 con mucho más fuerza, ¿no? Donde ahí fue donde lo vamos a ver, donde los legionarios admitieron, sí, esto pasó. El padre Marcial Maciel abusó de tantas personas, ¿no? Entonces, esto ya había salido a la luz. Ya los legionarios de Cristo lo habían reconocido, habían pedido perdón, etcétera, ¿no? Entonces, pues sí, aquí por eso reiteran, ¿no? Reiteran lo que publicaron el 20 de enero del 2014, hace un poco más de 10 años. Y aquí una cita de lo que publicaron en su mensaje del capítulo general extraordinario. Dice: hoy reconocemos con tristeza la incapacidad inicial de creer los testimonios de víctimas del padre Maciel, el largo silencio institucional 2, y más adelante los titubeos y errores de juicio a la hora de informar a los miembros de la congregación y a las demás personas. Pedimos perdón por estas deficiencias que han aumentado el dolor y el desconcierto de muchos, ¿no? Entonces imagínense ese momento en el que en 2014 lo reconocieron,
¿no? 2014 reconocen su la incapacidad inicial, el largo silencio institucional y los titubeos y errores en el juicio a la hora de informar, ¿no? Entonces, pues reconocen que son deficiencias. Luego recorren a los focos rojos, o sea, focos rojos, hey, hay algo mal aquí, que tuvieron a lo largo del tiempo, ¿no? Miren, por ejemplo, dicen que en 1956 Federico Domínguez y el padre Luis Ferreira dieron informes de la situación, ¿no? En 1956, o sea, hace más de 70 años. También Juan José Vaca, que es entrevistado en la serie, él escribió una carta en 1976. Ahí sí no sé si es la misma que en la serie, parece que se la quitaron, ¿no? Él estaba escribiendo en su cuarto y de repente se la regresó horas después y ya no estaba. Luego en 1976. Luego Juan Manuel Fernández Amenábar en 1995 dijo también, denunció y dijo que perdonaba, pero también pedía justicia. 1995. Y luego ya, y esto también sale en la serie, hubo una denuncia de varias víctimas, de 8 víctimas, en 1997. Y esto se publicó en un periódico de Estados Unidos. Aquí son Félix Alarcón, José Barba, Saúl Barrales, Alejandro Espinosa, Arturo Jurado, José Antonio Fernández Pérez Olvera y Juan José Vaca. ¿Ok? Entonces, bueno, ya hacen igual este recorrido y dicen, de la historia de estos focos rojos que iban saliendo, ¿no? Entonces, y esto también sale en la serie, ¿no? Reconocen los juicios negativos que tuvieron hacia los denunciantes, juzgaron incluso sus motivos, así de, no, pues tú estás haciendo esto nomás porque quieres dañar a la orden, quieres dañar al padre Maciel, eres su enemigo, no sé qué. Entonces reconocen su denuncia en favor de la justicia y la verdad. Piden perdón por la ceguera y omisión que dañó el nombre de estas personas que denunciaron, agradecen el bien que le hicieron a los legionarios y a la iglesia y también reconocen la valentía de ellos que ayudó a que otros levantaran la voz, porque obviamente como sucede en los movimientos de Me Too, ¿no? Donde se denuncian pues casos de abuso sexual en la música, en el cine, en la política, lo que sea, en instituciones educativas, en empresas. Cuando una empieza a hablar o uno empieza a hablar, los demás continúan, ¿no? Entonces su valentía ayudó a que otros levantaran la voz. Y luego dicen, con respecto al documental, ¿no? Ya después de hacer como este recorrido histórico en este comunicado, dicen, con respecto al documental, los hechos y prácticas se reconocieron hace más de una década, ¿no? Lo dicen. Y también mencionan la carta del 2006, desde el 2006, el Papa Benedicto, o sea, hace poco más de 20 años, el Papa Benedicto XVI le pidió retirarse al padre Maciel a vida de oración y penitencia. Eso también lo mencionan en la serie. Entonces, este comunicado, este boletín del Papa Benedicto XVI, ¿qué más dice? Dice, en 1998 la Congregación para la Doctrina de la Fe recibió acusaciones que ya eran públicas, ¿no? Ya eran públicas porque yo supongo que pues lo que mencioné y lo que menciona la serie, que en el 97 pues salió un reportaje de un periódico de Estados Unidos. Entonces, en 98 la congregación lo recibió. En el 2001 el Vaticano publicó un documento que se llama Motu Proprio, no lo voy a pronunciar bien, Sacramentorum Sanctitatis Tutela, que era básicamente normas y procedimientos sobre varios temas, incluido temas de abuso sexual, ¿no? Entonces eso fue en 2001, 3 años después de que la congregación recibió las acusaciones. Luego en el 2002 el padre Marcial Maciel publicó una declaración negando todo y diciéndose ofendido, ¿no? Básicamente, ¿no? Negando todo, esto no es cierto, estos son ataques, esto nomás están queriendo atacar mi nombre. 2002. Luego en 2004 se inició una investigación por Ratzinger, ¿no? Que en ese momento era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, en 2004. ¿No? Entonces la congregación recibió primero acusaciones en el 98, Marcial Maciel lo negó en el 2002 y hasta 2004 se inició una investigación por Ratzinger. Luego, en el 2005, el padre Marcial Maciel dejó el cargo de superior general que ya llevaba pues toda su vida, creo que desde cuando empezó a los legionarios, creo que desde los 40, no estoy seguro, dejó el cargo. Y fue hasta mayo de 2006
cuando ya tenía edad avanzada y salud delicada, que la Congregación de la Doctrina de la Fe decidió interrumpir el proceso canónico, ¿no? Y lo invitó a hacer penitencia y oración y a renunciar a cualquier ministerio público. A ver, espérame tantito. Y entonces este documento del 2006 del Papa Benedicto XVI, donde le pide a Marcial Maciel hacer penitencia y oración, ahí también dice: independientemente de su fundador, los legionarios son apreciados por su labor. Entonces, a ver, espérenme. Entonces, también dice, esto ya regresándome al comunicado, los legionarios dicen: aceptamos participar con las entrevistas que les hicieron como un acto de responsabilidad y transparencia. Y aquí también dicen, ellos no aprobaron el documental, o sea, no es como si me entrevistan, pero yo apruebo a ver si todo está correcto con lo que queremos comunicar, no. Nomás dijeron, vamos a participar. Y también dicen, salieron algunas quejas de que algunos rostros aparecen en la serie que no querían salir. Entonces, bueno, aquí nomás como contexto, el 30 de enero del 2008 muere Maciel. Fue el 30 de enero del 2008, ¿no? Entonces, no sé si me están siguiendo. En el 98, según esto, la congregación, la Doctrina de la Fe, recibió acusaciones que ya eran públicas. Y hasta 2008 murió el padre Maciel. 2 años antes, en el 2006, es cuando el Benedicto XVI le pide a Maciel que deje sus cargos públicos y haga penitencia y oración. Ok. ¿Qué pasó después? Marzo 2010, o sea, pues sí, 2 años después, un poco más de 2 años después de la muerte de Maciel. Los legionarios lanzan un comunicado donde aceptan públicamente los hechos. Dicen, fue una reunión anual de su consejo y dicen, nos ha llevado tiempo asimilar, para algunos ha sido mucho tiempo. Habíamos esperado que no fuera cierto, pero ¿cómo se llama? La Comisión de la Doctrina de la Fe. No, es la Congregación de la Doctrina de la Fe emitió en 2006 sanciones graves, ¿no? O sea, en 2006 la CDF emitió sanciones graves y habíamos esperado que no fuera cierto, ¿no? Y entonces 4 años después están diciendo esto. Por lo tanto, profundamente consternados, debemos decir que estos hechos sucedieron. Luego nos enteramos, dicen, que tuvo 2 mujeres y también hijos con ellas. Reprobamos estos y todos los actos contrarios a los deberes de cristiano, religioso y sacerdote en la vida del padre Maciel y afirmamos que no corresponden a lo que nos esforzamos por vivir en la Legión de Cristo y en el movimiento de Regnum Christi. Entonces dicen que tienen dolor y pesar. Otra vez otra cita. Queremos pedir perdón a todas aquellas personas que lo acusaron en el pasado y a quienes no se dio crédito o no supo escuchar, pues en su momento no podíamos imaginarnos estos comportamientos. Si resultase que ha habido alguna colaboración culpable, actuaremos según los principios de justicia y caridad cristianas, responsabilizando a sus hechos a estas personas. Entonces hablan de una necesidad de expiar e invitan a quienes forman parte a intensificar la oración y el sacrificio. Dicen, es nuestro deber cristiano salir al paso de las personas afectadas, contribuir a la reconciliación. Jesús es el que puede hacer las cosas nuevas. Y luego otra cita. Dios en sus misteriosos designios eligió al padre Maciel, porque sí, o sea, yo también pienso que es algo misterioso. Eligió al padre Maciel como instrumento para fundar la Legión de Cristo y el movimiento Regnum Christi, y agradecemos a Dios el bien que realizó. A la vez aceptamos con dolor que, ante la gravedad de sus faltas, no podemos mirar a su persona como modelo de vida cristiana o sacerdotal. Inspirándonos en el ejemplo de Cristo que condena el pecado pero busca salvar al pecador, y convencidos del significado y la belleza del perdón, encomendamos a nuestro fundador al amor y misericordia de Dios. Luego agradecen las oraciones del Papa Benedicto y la visita apostólica, porque creo que sí, ya para este momento, sí, ya había enviado el Papa Benedicto XVI a una visita apostólica, creo que 4 personas, con el objetivo de renovar fundamentos, la formación y la vida cotidiana, ¿no? Y entonces
hacia el futuro, dicen. Asumimos la responsabilidad de profundizar en la comprensión de nuestra historia, carisma y espiritualidad. O sea, es que imagínense, o sea, los legionarios de Cristo, tantos años con su fundador, con un carisma particular, con sus reglas, con sus forma de tener autoridad, de vivir la fe. Y de repente, qué sacudidón tuvieron. Entonces, por eso dicen, asumimos la responsabilidad de profundizar en la comprensión de nuestra historia, carisma y espiritualidad. Y afrontamos el futuro con esperanza, seguros de nuestras vidas, que nuestras vidas se apoyan únicamente en Dios. Confiamos plenamente en Él y en la omnipotencia de su amor, que, como dice San Pablo, hace concurrir todas las cosas para el bien de los que le aman, ¿no? Entonces ellos están diciendo, no comprendemos básicamente, pero estamos seguros por la fe que esto va a ser para el bien de los que lo aman a Jesús. Sabemos que en este camino contaremos con la asistencia del Espíritu Santo y con la guía materna de la Iglesia. Y luego dice, estamos decididos, entre otras cosas, y aquí se comprometen, seguir buscando la reconciliación y el encuentro con quienes han sufrido, hacer la verdad nuestra historia, continuar ofreciendo seguridad, sobre todo para menores de edad, en nuestras instituciones y actividades, tanto en ambientes como en procedimientos. Crecer en un espíritu de servicio desinteresado a la Iglesia y a las personas. Colaborar mejor con todos los pastores y con otras instituciones dentro de la Iglesia. Mejorar nuestra comunicación. Seguir velando por la aplicación de los controles y procedimientos administrativos a todos los niveles y seguir actuando un adecuado rendimiento de cuentas. Redoblar nuestro empeño en la misión de ofrecer el Evangelio de Jesucristo al mayor número posible de hombres y sobre todo buscar la santidad de vida con renovado esfuerzo de la mano de la Iglesia. Entonces ya, este fue el comunicado del que hace referencia, o sea, el comunicado en reacción a la serie hace referencia a este comunicado que hicieron en marzo de 2010, donde dijeron todo esto, ¿no? Se nos hace difícil de entender qué es lo que pasó aquí, por qué Dios escogió a Marcela Maciel para fundar esta congregación, y pues nosotros aquí estamos y confiando en que Él pueda hacer algo bueno de esto. Y no sé, ahorita me hizo recordar pues es una comparación un poco exagerada a lo mejor, pero me hizo recordar a cuando David, recordemos que David, la Biblia cuenta que pues se enamoró de una mujer que tenía esposo y la mandó a llamar, tuvo sexo con ella, la mujer se embarazó. Entonces David dijo, no puede ser, no se puede enterar la gente, no se puede enterar su esposo, que ahorita está en el ejército peleando por Israel. Y entonces dijo, lo mandó a llamar, le dijo, ve a acostarte con tu mujer, o sea, ve a cumplir con tus deberes matrimoniales. No quiso, se quiso dormir afuera. Total, David dijo no, porque quería decir no, para que más o menos se disfrazara y que el bebé, el esposo pensara que fuera de él y no de David. Entonces, como esto no dio resultado, mandó a matar a este hombre, mandó a matar al esposo de esta mujer. Ahora, ¿qué es lo curioso aquí? Que del hijo, de uno de los hijos de esa mujer con la que David cometió adulterio, de uno de sus hijos, viene Jesús, ¿no? O sea, de todo el linaje que sigue, viene Jesús. Entonces, pues es lo comprensible, son los misterios de nuestra fe, ¿no? Y ciertamente yo pienso que de algo tan feo y espantoso, Dios puede hacer algo bueno para las personas que lo aman. Ahora, el Papa Benedicto XVI, más o menos en 2010 también, al momento que salió el comunicado anterior que acabo de leer, en una entrevista dijo, para mí, Marcial Maciel sigue siendo una figura enigmática. Por una parte, una vida que, como ahora sabemos, se encuentra fuera de la moralidad, una vida de aventuras, disipada, extraviada. Por otra parte, vemos el dinamismo y la fuerza con la que construyó la comunidad de los legionarios. Entre tanto, hemos llevado a cabo una visita apostólica y nombrado a un delegado que, con un grupo de colaboradores, prepara las reformas necesarias, ¿no? Entonces, como perplejo, ¿no? O sea, no sabemos qué onda con Maciel, ¿no? O sea, tan
su vida tan inmoral, pero a la vez, pues haciendo cosas, pues la obra de los legionarios es algo tan bueno, ¿no? Y dice, vamos a mandar a visitadores apostólicos y colaboradores para hacer las reformas. Naturalmente hay que hacer correcciones, pero en términos generales es una comunidad sana. Esto dice Benedicto. Hay en ellos muchas personas jóvenes que quieren servir con entusiasmo a la fe. No se debe destruir ese entusiasmo. Muchos de ellos partieron de una figura falsa, pero al final se han visto llamados a adherir a una correcta, es decir, a Jesús. Este es el hecho notable, la contradicción que, por así decirlo, un falso profeta haya podido tener un efecto positivo. A esos jóvenes que hay que darles un nuevo aliento. Hace falta una estructura nueva para que no caigan en el vacío, sino que, rectamente conducidos, puedan prestar un servicio a la iglesia y a los hombres. Y bueno, antes de continuar me gustaría aclarar, o sea, porque yo les dije quién está hablando, ¿no? Que soy un converso a la iglesia católica, apenas 3 años. Yo no tengo relación con los legionarios, ¿no? Ni con Regnum Christi. A lo mejor tendré amistades, a lo mejor no estoy seguro, conoceré a algún sacerdote que es de esa orden. Tengo amigos que estudiaron en universidades de los legionarios, pero hasta ahí, ¿no? Así que yo, pues nada, ¿no? Entonces yo aquí estoy descubriendo este caminar de los legionarios con ustedes. Ahora, ahorita estamos en el año 2010 y hay otro comunicado al que se hace referencia, que es un comunicado de la visita apostólica que el Papa Benedicto XVI mandó. Entonces es un comunicado de estos visitadores apostólicos, ¿no? Entonces, ¿qué hicieron estos 5 visitadores? Dicen que entrevistaron a 1000 legionarios, ¿no? Alrededor de 1000 legionarios. Cientos de testimonios escritos también los leyeron. Casi todas las casas religiosas las visitaron y muchas obras apostólicas. También tocaron base con obispos de varias diócesis para escuchar su opinión. Y hombres, mujeres consagrados de Regnum Christi también hablaron con ellos, al igual que asociados laicos. Entonces dicen, atestiguaron que se había encontrado con un gran número de religiosos ejemplares, honestos y muy talentosos, muchos de ellos jóvenes, que buscan a Cristo con auténtico celo y ofrecen toda su vida por la extensión del reino de Dios. ¿Qué más? Las acciones muy graves y objetivamente inmorales del padre Maciel, confirmadas por testimonios incontrovertibles, en algunos casos constituyen crímenes reales y manifiestan una vida desprovista de escrúpulos y auténtico significado religioso. Esta vida era desconocida por la gran mayoría de legionarios, sobre todo debido al sistema de relaciones construido por el padre Maciel, que fue capaz de crear hábilmente coartadas para sí mismo, para obtener confianza y silencio de quienes lo rodeaban, y para reforzar su papel personal como fundador carismático. Y esto se ve muy bien en la serie, ¿no? O sea, en el 97, cuando sacaron este reportaje en un periódico de Estados Unidos, pues la serie muestra cómo Maciel, para ocultarlo, le pidió a uno de sus hijos que comprara todas las revistas que estuvieran disponibles en Estados Unidos y pues las comprara para que nadie las pudiera leer. Y además aprovechó para organizar un evento donde se exaltara a su persona, ¿no? Así que no, que santo es, que la gran figura de Maciel, que sabio, que no sé qué. Entonces, pues era muy, muy vivo. Era muy vivo, muy inteligente y muy, pues logró engañar a mucha gente. Yo sí lo creo. Definitivamente lo creo. Luego, no pocas veces un deplorable descrédito y distanciamiento de aquellos que entretuvieron dudas sobre la probidad de su conducta, ¿no? Entonces, quienes dudaban de su conducta, Maciel mismo, y provocaba que también hubiera un deplorable descrédito y distanciamiento, ¿no? De todos aquellos que lo denunciaban. Así como una preocupación equivocada por evitar dañar el bien que la legión estaba logrando. Creó a su alrededor un mecanismo de defensa que durante mucho tiempo lo hizo intocable, lo que dificultaba como resultado saber la verdad sobre su vida, ¿no? También la serie menciona que los legionarios tenían un voto adicional al que tienen varias órdenes religiosas, donde se prohibía
donde prometían todos los que entraban a la legión no criticar a una autoridad, ¿no? Entonces, pues ahí como que entraba psicológicamente, pues estoy llamado a este voto y debo obedecer, y cuando obedezco realmente estoy obedeciendo a Dios, o sea, como que hay una confusión, entonces, ay, no sé, qué complicado. Luego dice, el descubrimiento y conocimiento de la verdad provocó sorpresa, consternación y profundo dolor. Y luego este documento de los visitadores apostólicos dice, ¿qué sigue? Redefinir el carisma, revisar el ejercicio de autoridad, o sea, que esta autoridad respete conciencias y se desarrolle a la luz del Evangelio. Y todo esto preservando el entusiasmo y la fe de los jóvenes, su celo misionero y dinamismo apostólico. También dice, el Vaticano los acompañará en el largo camino de purificación. También les dice, presten atención a las víctimas y nombran a un delegado, como vimos en el documento, bueno, en la cita anterior de Benedicto, nombran a un delegado para estudiar las constituciones y luego ya una última cita de este documento. Finalmente el Papa renueva a todos los legionarios de Cristo, a sus familias y a los asociados laicos del movimiento Regnum Christi. Su aliento en este momento difícil para la congregación y para cada uno de ellos. Él les insta a no perder de vista su vocación. Esto tiene su origen y el llamado de Cristo y su inspiración en el ideal de dar testimonio ante el mundo de su amor. Y es un auténtico regalo de Dios, un enriquecimiento para la Iglesia y la base indestructible sobre la que construir su futuro personal y el de la Legión. Ok, entonces aquí termina este comunicado en mayo de 2010, cuando fue la visita apostólica de los 5 visitadores, ¿no? Entonces, pues revisaron todo, entrevistaron, hablaron con mucha gente y dijeron, no, pues para adelante, ¿no? O sea, yo me imagino que pues entró por la mente del Papa y de los visitadores, pues cerraremos a esta congregación, o sea, todo ya está podrido y pues yo creo que sí estaba eso en su mente y dijeron, no, vemos aquí valor, vemos aquí pues mucho rescatable, ¿no? Muchas personas que quieren seguir a Cristo de todo su corazón, que quieren vivir una vida de santidad y que pues obviamente no se identifican con el comportamiento de Marcial Maciel. ¿Ok? Bueno, pues continuamos. En este comunicado de los legionarios en reacción a la serie que salió hace unos días, también hace referencia a una visita, una plática del Papa Francisco en febrero del 2020. Voy a compartirles pues algunos highlights, algunas cosas que me gustaría resaltar. Y aquí una cita. El comportamiento delictivo de vuestro fundador, el padre Marcial Maciel Degollado, que ha salido a la luz en toda su gravedad, ha producido una fuerte crisis en toda la vasta realidad de Regnum Christi, tanto a nivel institucional como personal. Efectivamente, por un lado, no se puede negar que fue el fundador histórico de toda la realidad que representáis, pero por otro lado, no lo podéis considerar como un ejemplo de santidad a imitar. Consiguió hacerse considerar un punto de referencia mediante la ilusión que había logrado crear con su doble vida. Además, su largo gobierno personalizado había contaminado de alguna manera el carisma que el Espíritu había dado originalmente a la Iglesia, y esto se reflejaba en las normas, así como en la práctica de gobierno y de la obediencia en la forma de vida. Entonces, pues sí, o sea, no estoy seguro, pero, o sea, hoy en día, por ejemplo, los jesuitas, pues sí cambian pues superiores en las comunidades, cambian de autoridad en varios niveles. Hay un cambio de autoridad en determinado punto. Marcial Maciel duró pues toda su vida, casi toda su vida, desde sus 20 y tantos, hasta que murió a los 80 y algo, no estoy seguro. Bueno, también menciona el Papa, porque para este momento ya estaban las nuevas constituciones de los legionarios, que es un fruto de 13 años de trabajo, reflejan el espíritu coherente con Vaticano II y directrices de la Santa Sede. Fue un cambio de mentalidad, una conversión de corazón. Entonces esto se me hace padrísimo, que los legionarios hayan tenido oportunidad de renovarse
acompañados tan cercanamente del Vaticano y de los visitadores apostólicos. O sea, se me hace algo pues padre, ¿no? Y que se haya cuidado que estuviera esta renovación en coherencia con el Vaticano II. Luego otra cita. Esto ha sido posible porque habéis sido dóciles a la ayuda y al apoyo que la Iglesia os ha ofrecido, habiéndoos dado cuenta de la necesidad real de una renovación que os hiciera salir de la referencia a vosotros mismos en la que os habías encerrado. Espero que vuestros nuevos gobiernos sean conscientes de que el camino de la renovación no ha terminado, porque el cambio de la mentalidad en los individuos y en una institución requiere mucho tiempo de asimilación, por lo tanto una conversión continua. Volver al pasado sería peligroso y sin sentido. Os exhorto a actuar, aquí una palabra en latín, fortiter et suaviter. Enérgicamente en la sustancia y suavemente en los modos, ¿no? Enérgicamente y suavemente en los modos, sabiendo captar con valentía y a la vez con prudencia qué otros caminos hay que tomar en la línea trazada y aprobada por la Iglesia. Si os pondréis dócilmente en la escuela del Espíritu Santo, no os veréis abrumados por el temor y la duda que turban el alma e impiden la acción. Y esto está padrísimo para los legionarios, pero también para una persona, para mí, para ustedes, que para ti que estás escuchando. Te lo vuelvo a leer esta última parte. Si os pondréis dócilmente en la escuela del Espíritu Santo, no os veréis abrumados por el temor y la duda que turban el alma e impiden la acción. Y esto pasa muchas veces cuando estamos tratando de tomar una decisión o ver qué camino tomar. Pues el temor nos puede abrumar y nos puede turbar el alma e impedir la acción. Entonces, bueno, ya para cerrar, creo que sí. Sí, ya voy a cerrar el comunicado, ya voy a tocar unos temitas relacionados, pero el antepenúltimo párrafo del comunicado en reacción a la serie dice: reconocemos que el daño causado por el padre Maciel es profundo. Por ello, desde hace más de 15 años hemos emprendido un proceso de transformación institucional que incluye la escucha y la atención a las víctimas, la implementación de protocolos de prevención en todas nuestras obras, la rendición de cuenta y una formación continua sobre abuso de poder, conciencia y sexualidad. Publicamos informes anuales y colaboramos con organismos especializados, tanto eclesiales como civiles. Toda esta información puede consultarse en ceroabusos.org. Yo ya lo revisé, los invito a hacerlo para quien tenga duda de que se están haciendo guaje los legionarios o qué onda, visiten ese sitio. Y entonces ya, o sea, para cerrar mi comentario del comunicado de los legionarios, a mí me pareció apropiado. O sea, porque si ciertamente la serie está volviendo a traer a la luz, pues yo sentí que no está trayendo a la luz cosas nuevas. O sea, ya mucho de lo que salía ahí ya había salido en las entrevistas de ¿cómo se llama esta periodista mexicana? De Carmen Aristegui, ya habían salido en los reportajes. O sea, esto ya se sabía, ya había salido en los comunicados de los legionarios de alguna forma. Pero bueno, la serie pues vuelve a traer a la luz y lo expone de una forma clara y con perspectivas tanto de periodistas, de personas que no son legionarias, como ex legionarias, como legionarios, ¿no? Entonces se me hace un buen trabajo. Pero bueno, aquí termina la reacción, el comunicado que es en reacción a la serie de los legionarios. Ok. Pero ahora, para los que les confundió, pues les confunde la línea del tiempo, aquí pues igual lo pueden checar en mi blog. Les voy a hacer un breve recorrido para que nos ubiquemos. En 1920 nace Marcia Maciel. Su tiempo como superior general abarcó de 1948, o sea, sus 28 años, al 2005. ¿Ok? Entonces, ciertamente, duró 85 años en el poder. Entonces, se reporta que hubo abusos desde los años 40, o sea, desde que recién empezó. Luego, en 1956, Federico Domínguez y el padre Luis Ferreira dieron informes, ¿no? Tienen informes. Y aquí los legionarios reconocen que en los años 1956 y 59,
o sea que incluye lo de Federico Gómez y Luis Ferreira, la conciencia, comprensión y manejo de estos casos eran negados y muy limitados. Las denuncias no siempre se investigaron con una profundidad necesaria, lo que resultó en decisiones que no protegieron adecuadamente a las víctimas, ¿no? Entonces lo reconocen. Luego en 1976, pues casi 56, 20 años después, Juan José Vaca escribe su carta, que yo supongo que es la que sale en la serie, que él escribió su carta y de repente regresó a su cuarto y se la habían quitado, ¿no? Bueno, en la serie sale que él dice que escribió 2 cartas, ¿no? Una cuando pues una que se la robaron y otra que él quería entregar al Vaticano, ¿no? Entonces no sé a cuál se refieren aquí. En 1995, Juan Manuel Fernández Amenábar dijo que perdonaba, pero también pedía justicia en el 95, ¿no? Ya nos estamos acercando. En el 97, publicación del primer reportaje extensivo con varios testimonios, ¿no? Que en un periódico de Estados Unidos, en el 97, ¿no? Entonces, si los primeros abusos fueron en los 40, ya como que la primer denuncia seria, así de ahora sí, pues fue hasta el 97, ¿no? O sea, 37 años después. Luego, el Vaticano en el 98 recibe las acusaciones, ¿no? O sea, las recibe de otra forma, más formalmente, la Congregación de la Doctrina de la Fe. En 2001, el Papa Juan Pablo II publica el documento que mencionamos, el motu proprio Sacramentorum Sanctitatis Tutela, ¿no? Que son normas y procedimientos para varias cosas, incluyendo los abusos. 2001. En 2002, Maciel lo niega todo. En 2004 al 2006, empieza una investigación canónica de la Congregación de la Doctrina de la Fe. 2004 a 2006, ¿no? Entonces, pongamos en contexto otra vez rápidamente. Del 2004 a 2006 empieza esa investigación, siendo que en el 98 empezó a recibir esas acusaciones. En el 2002 Maciel niega todo, ¿no? Entonces va caminando muy lento todo. 2 años ya para una investigación en serio. O sea, se me hace mucho, pero no descabellado como pues estamos hablando que los abusos fueron en los 40, ¿no? Entonces 2 años para una investigación seria no se me hace tan descabellado. Entonces en 2006, al terminar, interrumpieron esa investigación porque el padre Maciel ya estaba pues dando el viejazo y le dijeron penitencia y oración, ¿no? En 2006. En 2008 muere Maciel, 2 años después. Y en 2009, el Papa Benedicto XVI manda una visita apostólica. 2019, o sea, 1 año después de que muriera Maciel. Y entonces fue hasta 2010, en marzo, donde la Legión lanza su comunicado que leímos aquí, donde admiten, pues sí pasó esto, ¿no? Sí pasó lo que pasó, ¿no? Reconocieron los abusos. En 2010, en julio, mandan al delegado personal del Papa, a Velasio da Paolis, ¿no? Que les ayudó, que el objetivo era ayudar a la Legión a reconstruirse. En 2014, la Legión lanza su comunicado capitular, donde piden perdón a las víctimas, lanzan compromisos públicos. Y también dicen que van a crear e implementar políticas internacionales de ambientes seguros y auditoría externa de las mismas. Luego en 2019, ¿no? Lanzaron un informe, que pongo el link en mi blog también, informe 1941 a 2019, ¿no? En donde hacen así como un recap, pues grande, bastante extenso, de qué ocurrió, ¿no? Una profundización de la investigación histórica de todos los casos y la publicación de los resultados. Eso fue en 2019. En 2020, un mensaje del Papa Francisco a la Legión, que también leímos. Y en 2021, la Legión lanza su primer informe anual de rendición de cuentas, ¿no? 2021, que ya, si lo revisan, el de cero abuso, según yo, pues lo van sacando cada año. Bueno, una última cita que me gustaría compartirles, que es de una parte de su sitio que se llama La figura del fundador, ¿no? En el sitio de los legionarios. Dice,
El padre Maciel manipuló hábilmente a las personas a su alrededor, aprovechándose de la confianza y la admiración que generaba. Su entorno hermético y su capacidad para controlar narrativas contribuyeron a ocultar sus actos, lo que profundizó las heridas que se causaron al revelarse la verdad. Ok. Y entonces, en este informe 1941-2019, que igual está vinculado en mi blog, pone unas gráficas bastante ilustrativas. Por ejemplo, hay un gráfico donde dice, hubieron 111 víctimas del padre Maciel, pero no, en realidad alrededor de 60, ¿no? Pero aquí en esta gráfica está poniendo 111, ¿por qué? Porque está contabilizando como en el mismo lugar las víctimas del padre Maciel, de una de sus víctimas o de una víctima de sus víctimas, ¿no? Porque obviamente es sabido en el mundo de la psicología que uno hiere como fue herido, ¿no? Entonces es normal que una persona que fue abusada, yo no lo sé explicar, pero pues que pues abuse a otras personas también, ¿no? La víctima se convierte en victimario. Entonces, 111 víctimas del padre Maciel, combinado con víctimas de sus víctimas o víctimas víctimas del padre Maciel, de una de sus víctimas o de una víctima de sus víctimas, ¿no? Entonces, la escalerita. Y 64 víctimas de otros sacerdotes de la Legión de Cristo, ¿no? Que no fueron víctimas del padre, no están relacionados al padre Maciel. 111 contra 64, ¿no? Que son un total de más o menos, no voy a contar bien, 175, a ver, ¿ok? Y entonces, luego también sacan una gráfica donde ponen el 97.57% de los sacerdotes para la fecha de este documento, pues no están relacionados a ningún abuso. El 2.43%, y ahí están hablando de los sacerdotes en ese momento de que se publicó el documento, ¿no? El 2.43% son 24, equivalen a 24, ¿no? Que sacerdotes vivos que han abusado en algún momento de su vida en la congregación, ¿no? Y entonces de esos 24, 14 no tienen ministerio, o sea, siguen la congregación pero no tienen ministerio. Otros 6 están en ministerio pero con restricciones y 4 están siendo investigados, ¿no? Y hay una última gráfica que me gustó, que igual véanla. Si ven mi blog, son varias barras. Es una gráfica de barras, ¿no? En donde, por un lado, están contabilizando el número de víctimas que en 1941 al 49 fueron 30 y en el 2019 fueron 175, ¿no? Reportadas, 175, ¿no? Entonces, cómo fueron creciendo a lo largo del tiempo. Y también reportan el número de sacerdotes ordenados y el número de sacerdotes que cometieron abusos, ¿no? Entonces, si se comparan las tres cifras, víctimas, sacerdotes y ordenados y sacerdotes que cometieron abusos, pues también se ve como la dimensión, ¿no? ¿Y por qué? Pues quiero resaltar esto. Pues es que yo estoy convencido de que sin conocer a la Legión, o sea, estoy convencido que ahí hay personas que aman a Jesús, que lo quieren seguir, que realmente dejaron toda su vida por seguir a Jesús, de compartir su evangelio. Y que, pues sí, los afectó el tema de Maciel, ¿no? En su fe, en su vocación, pero que decidieron seguir adelante y renovarse, ¿no? Renovar y acompañar a la Legión en su camino de renovación, ¿no? Y bueno, pues ya para terminar, en su informe anual de 2024, la Legión publicó varios compromisos, que son 8. No voy a leer como tal cual todo el texto, pero uno es escuchar, ¿no? Escuchar a las víctimas, reparar. Otro, justicia, ¿no? Cumplir con todos los procedimientos para que haya justicia. Transparencia, ¿no? Seguir informando. Prevenir, ¿no? Y esto lo voy a evaluar en otros videos, ¿no? ¿Cuáles son las mejores prácticas? O sea, a nivel institución, no necesariamente religiosa, las mejores prácticas para tener una cultura de protección, de transparencia y de justicia y de prevención
en este tema de los abusos, ¿no? Entonces, pues si investigan en los sitios a los que vincula el comunicado, en reacción a la serie, pues realmente la Legión está cumpliendo con varios estándares de protocolo, de forma de actuar ante esto, ¿no? O sea, no se lo están sacando de la manga, o sea, sí están siendo apoyados por instituciones no necesariamente religiosas para pues caminar pues en esta prevención que quieren tener, ¿no? En esta reparación. También se comprometen a la eficiencia, ¿no? Actuar rápidamente, a la colaboración con instituciones y expertos externos y la sana autoridad, ¿no? La sana autoridad que, no sé si ha quedado claro, sí fue un tema en la Legión, ¿no? Desde el voto de que no pueden criticar a ninguna autoridad, hasta pues, no sé, o sea, esto sí se ve muy bien en la serie de, pues, me acuerdo de esta consagrada que pues quería salirse porque quería visitar a su papá que le dio una enfermedad muy fuerte y la llevaron Maciel le pidió que fuera una psicóloga antes y la psicóloga le empezó a decir que pues era más como su debilidad emocional y que no sé qué y que entonces sana autoridad. Ahora, ya como conclusiones, después de haber repasado, y hay más, ¿no? O sea, me pude haber echado un clavado más grande. Pero después de haber repasado todo esto, pues repito lo que dije en el video anterior. Un poco de levadura, como dice la Biblia, leuda toda la masa, ¿no? Quitad al perverso de entre ustedes, ¿no? Entonces, después de que se quitó al perverso, después de que se murió Maciel, no sé si quedó claro, pero sí quedaron algunos sacerdotes. Pues sí, la estadística que les di, sacerdotes que fueron abusados por Maciel. Algunos de ellos también abusaron de otras personas. Y otros que no fueron abusados por Maciel, pues también lo hicieron, ¿no? Entonces, como esa cultura pues sí, de perversión, pues continuó después de Maciel, ¿no? Ahora, pues ya no sé si, bueno, espero haya quedado claro que al menos están comunicando los legionarios que pues no se están quedando con las manos cruzadas y están caminando hacia renovarse, a reparar el daño, ¿no? Y a limpiarse internamente, ¿no? También, otra conclusión es que, y creo que esto no lo dije en el video anterior, o sea, yo pienso que no podemos juzgar a la iglesia y en este caso a los legionarios por sus peores ejemplos. Es un error, es un error. Yo los invito y me invito a mí mismo a juzgar a la iglesia por sus mejores ejemplos, por sus santos, ¿no? Y pues también al reflexionar sobre pues todo esto, me acordé de la mujer adúltera, ¿no? En donde Jesús, pues todo el mundo la quería apedrear, ¿no? En comparación, los pecados de Maciel son mucho mayores, pero bueno, yo no sé cómo hubiera reaccionado Jesús, pero ciertamente nosotros como cristianos, ciertamente pienso que si bien no nos congratulamos del pecado, no dijimos, sí, síguele, no sé qué, o sea, no, más bien de ninguna forma. Jesús condena el pecado, siempre condena el pecado, pero siempre también tiene misericordia del pecador, ¿no? Entonces, yo no sé cómo Jesús hubiera reaccionado. Yo no sé cómo reaccionaría si viera a Maciel, pero sí sé que a una persona como Maciel, Dios puede tener misericordia de él si se arrepiente. Verdaderamente se arrepiente. Recordemos que la iglesia es un hospital de pecadores, o sea, tal cual. Un hospital de pecadores que buscan la gracia de Dios para transformarse y ven a Jesús y quieren caminar en santidad, seguir su ejemplo, seguir sus pasos. Y con la gracia y con el Espíritu Santo, esa es nuestra fe, que podemos realizarlo, ¿no? Pero reconocemos nuestro pecado. También sigo con la misma sensación. Pues la iglesia actuó tarde, o sea, realmente actuó muy tarde, lento, se tardó. Pero pues ya habiendo hecho este análisis, este repaso, pues puse tarde, la iglesia actuó tarde, pero sí actuó, ¿no? Entonces, aquí, hoy en día, 2025, no puede volver a pasar lo mismo, ¿no? O sea,
Por eso en siguientes videos voy a pues reflexionar más de qué cuidados hay que tener, qué prevención, qué se debe hacer, no lo sé. ¿Qué otra conclusión? Pues que sí lo mencioné, qué privilegio haber sido tan acompañados para su renovación, ¿no? O sea, pienso que fue un regalazo de Dios que la Legión haya tenido esta oportunidad de mirarse internamente como institución y personalmente todas las autoridades y los miembros y ser acompañados en este camino de renovación y de afianzarse en su fe. Yo sí pienso, después de evaluar todo, que le están echando muchas ganas a la reconciliación, a la prevención. Habría que evaluar caso por caso, o sea, cómo le están haciendo con cada víctima, pero aparentemente lo están haciendo bien, considero que lo están haciendo bien. Y ya, o sea, por último, pues por sus frutos los conoceréis, ¿no? O sea, realmente yo pienso que pues necesitamos ver más años, esperar más años para ver los frutos de la Legión. Pero yo creo que pues Dios los está sacando, Dios los sacó, los está sacando y los va a hacer florecer. Yo pienso que sí. Y le pido a Dios, ¿no? O sea, porque repito, yo creo realmente que en los legionarios seguramente hay hombres y mujeres que creen en Jesús, que lo quieren seguir, que buscan una vida santa y que tienen una vida santa probablemente. Entonces, pues que Dios los bendiga, que Dios los bendiga grandemente y que guarde a nuestra iglesia de esto, ¿no? Que guarde a nuestra iglesia, que guarde a la iglesia en santidad. Y bueno, pues ya para terminar, pues quisiera recordarles que pues mi intención es hacer una serie para repasar este tema a profundidad, ya no tanto de Macielen específicamente, ni de los legionarios, sino de los abusos en sí, ¿no? Por ejemplo, ¿qué cambios han habido en el Vaticano ya específicamente, no en los legionarios, sino en el Vaticano, en los últimos años con relación a este tema? Y también en la legislación mexicana e internacional, porque eso fue uno de los temas, o sea, según entiendo en la legislación mexicana y de otros países, pues antes no se podía procesar legalmente, acusar legalmente a alguien que había abusado de una persona, o sea, si abusó de ella, no sé, hace 20 años o 30 años, pues ya no se le podían, ya no se le podía culpar, ¿no? Entonces, ¿qué cambios han habido? También a lo mejor analizar la figura de Juan Pablo II, ¿no? Porque se le acusa de que fue la serie, según yo, fue Carmen Aristegui que dijo, fue el gran encubridor. Yo no estoy seguro de eso porque siento que en la serie no lo fundamentaron al 100%. Entonces, bueno, a lo mejor un capítulo sobre la figura de Juan Pablo II. También, y tampoco estoy seguro hablar de la morfología interna de un abusador, ¿no? O sea, cómo se construye su mente, o sea, qué pasa ahí adentro, ¿no? ¿Por qué? Tratar de comprenderlo. También un zoom out a las víctimas, ¿no? Los tipos de abuso que hay, los síntomas por los que pasa la víctima, qué pasa con su memoria, qué pasa con su vida, qué le pasa a las víctimas, ¿no? Y qué cuidados hay que tener, qué acercamientos hay que tener con ellas. También dónde más ha sucedido en la iglesia este tipo de abusos, ¿no? Y en el mundo, ¿no? Porque sabemos que no es un fenómeno exclusivo de la iglesia. Yo lo voy a verificar, pero sí he escuchado que esto sucede mucho más en casa, ¿no? En casa, con familiares, con amigos, es donde sucede más, ¿no? Entonces, pues hablar de esos temas. También hablar de lo que ya he mencionado. ¿Cuáles tenemos? Es pregunta, ¿tenemos un ejemplo, una forma ejemplar de blindar a una organización, a una empresa, a un gobierno? ¿Hay alguien que lo está haciendo muy bien? Que tiene, o sea, aunque yo sé que el perverso lo va a lograr, o sea, el perverso se las va a ingeniar, ¿no? Pero ciertamente sí podemos hacer muchas cosas para proteger a las víctimas. Y bueno, ya, pues los que se quedaron hasta acá, muchas gracias. Espero que les haya servido de algo. Comenten
que pensaron, que los hizo reflexionar, que algo los hizo cambiar de opinión o no están de acuerdo en nada. Los invito a compartir, a suscribirse, a darle like y a seguirme en mis redes sociales. Voy a poner una liga a mi Linktree, donde además de seguirme en mis redes, pueden apoyarme de alguna forma si quieren que yo haga esto de tiempo completo. Pues que Dios los bendiga, que Dios nos guarde, que Dios bendiga a la iglesia, que Dios bendiga a los cristianos, que nos guarde en pureza, que nos guarde en amor y que realmente nos lleve a la vida de santidad y a la unidad que pues Jesús anheló antes de morir. Que Dios los bendiga.